Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Mira mis trabajos y mis penas, y perdona todos mis pecados, Dios mío. Salmo 24. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Bueno, pues nos habíamos metido de cabeza a contemplar un personaje, el buen ladrón, que lo vemos en Lucas 23, 32, 47. Siguiendo el modelo que usamos siempre con los textos de Lucas, primero vimos la situación de la narración en el conjunto del Evangelio y luego fuimos escudriñando los elementos del texto, en el que vimos primero la crucifixión, segundo, cómo la expresión, cómo relata Lucas la muerte del Señor, con la frase, y dicho esto, expiró. Luego el siguiente elemento es el texto de los crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, y vimos una primera parte de este elemento, de este tercer elemento, que es el ladrón que insultaba a Jesús. Y nos quedó para comenzar este programa de hoy, pues el personaje que nos ha convocado, el buen ladrón. Pues vamos allá, que luego siempre hago corto. Como él mismo reconoce, sufre en la cruz a causa de sus propias culpas. Ante la situación que está padeciendo, se hace una pregunta sensata: ¿cuál es mi responsabilidad? Esta pregunta denota la adopción de una actitud humilde, la actitud de ser realista ante los avatares de la vida. No echa la culpa de su situación a una segunda persona. Él mismo asume en sí mismo la propia responsabilidad de su miseria. Pues bien, al ser capaz de verse a sí mismo tal como es, nace la posibilidad de comprender a los demás como realmente son. En el corazón del buen ladrón aparece la capacidad de ver a Jesús y a Dios como son verdaderamente. Afirma respecto de Jesús: «Este no ha hecho nada malo», cuando todos, precisamente en ese momento, estaban burlándose de Cristo. Solo él, el prototipo del hombre humilde, reconoce la auténtica realidad de Jesús. No ha hecho nada malo. Hermanas y hermanos, si lo pensamos de una manera objetiva, ¿qué mal había hecho Jesús? Pilato lo declara por 3 veces inocente. 23:4, en el 14, en el 22, en esos 3 versículos del capítulo 23. Solamente el senado del pueblo, los sumos sacerdotes y los letrados, que los vemos en el capítulo 22, versículo 66, presentan ante Pilato acusaciones. Jesús no ha hecho nada malo. Su vida ha sido una denuncia constante contra todos aquellos que, desde su condición de poder, hacen el mal, y por eso estos mismos lo han condenado a muerte. Fijaos que el buen ladrón ha sido humilde, se ha mirado a sí mismo. Eso le ha abierto los ojos para comprender la realidad del otro, la realidad de Jesús, que muere a su lado. Una vez que el ladrón ha percibido la verdadera realidad de Jesús, surge en él una segunda actitud, el temor de Dios. Ni siquiera tú, le dice, sufriendo la misma pena, tienes temor de Dios.
Hermanas y hermanos, vamos a detenernos un momento a pensar, ¿qué es el temor de Dios? Es uno de los dones. Hemos celebrado recientemente Pentecostés, es uno de los 7 dones. Pero vamos a contemplarlo un momento. Al comienzo del Evangelio, el ángel de Dios se dirige a Zacarías, a María y a los pastores con una expresión muy semejante: no temas. Versículos 1, 13, 30, capítulo 1, versículos 13, 30, capítulo 2, versículo 10. María nos dirá en el Magnificat: y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Capítulo 1, versículo 50. Jesús se dirige a Simón, le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Capítulo 5, versículo 10. En el sentido manifestado por estos textos, el temor de Dios no coincide con el sentimiento de pánico ante la presencia divina. El temor de Dios significa el ámbito en el que es posible percibir la misericordia de Dios. Una persona temerosa de Dios es aquella que se sabe en el regazo de Dios y desde la certeza de sentirse en Dios puede apercibirse de su ternura. Pues bien, el buen ladrón está padeciendo el cruel suplicio de la cruz. Allí, en medio del dolor, ha sido capaz de mirarse a sí mismo y con humildad reconocer los motivos de la crucifixión. La humildad lo ha llevado a descubrir la naturaleza de Jesús. Este no ha hecho nada malo. Y del reconocimiento, hermanas y hermanos, del reconocimiento de Jesús, nacerá el temor de Dios, la certeza de sentirse en el regazo de Dios y finalmente, desde el temor de Dios, brotará la auténtica plegaria: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas y llegues como Rey a tu reino. Y esta es la frase con la que vamos a ver el cuarto elemento: acuérdate de mí cuando vengas como Rey. Porque en la cima del Calvario, hermanas y hermanos, ocurre una única realidad. Jesús entrega su vida por toda la humanidad, por todos los hombres y mujeres. Tanto para los buenos como para los malos, nos guste o no. Tanto para aquellos que Él les escarnecen como para los que le admiran y aprecian. El anuncio del reino y la victoria sobre la muerte es un anuncio para toda la humanidad, para toda, sin excepción, tanto para los que lo conocieron a Jesús en Palestina como para nosotros que vivimos hoy. Jesús entrega su vida para la salvación de la humanidad, pero solamente una persona ha sido consciente de este acontecimiento: el buen ladrón. Aquí me gustaría que nos detuviéramos en explicar la naturaleza de la oración, de esta breve pero profunda oración de este buen ladrón. La humildad y la plegaria son los ojos del corazón, las condiciones necesarias para experimentar la salvación que Dios nos otorga a través de su ternura. Pero, hermanos y hermanas, ¿qué es rezar? ¿Qué es orar? Para explicarlo, viajaremos hasta el Antiguo Testamento y distinguiremos dos tipos distintos de religiosidad: la religiosidad mítica y la bíblica. Bueno, vamos a embarcarnos, no sé por dónde saldremos, pero venga, vamos con la mítica. El hombre del antiguo habitaba un mundo especialmente hostil. Las constantes guerras, las enfermedades y las catástrofes naturales diezmaban la población. Ante la situación de impotencia nace en el corazón humano los sentimientos de la angustia y el miedo. El hombre asustado comienza a pedir ayuda a sus hermanos para poder subsistir ante las situaciones hostiles. Los otros hombres también sienten miedo y se ven incapaces de ayudar a su prójimo. Les viene justo aguantar su propio miedo y sobrevivir en las condiciones tan difíciles.
Así pues, el hombre, cansado de pedir ayuda a los demás, de no encontrarla, decide levantar los ojos al cielo y allí descubre cosas grandes y majestuosas: el sol, la luna, los planetas, las nubes. Piensa que tal vez ellos podrían ayudarle a vivir sin miedo y comienza a llamarlos dioses. Luego inventa un culto, toda una serie de ritos dirigidos a convencer a estos seres que él denomina dioses para que le ayuden a sobrevivir entre los miedos de su vida. Las cosas no son tan simples ni tan sencillas, hermanas y hermanos, pero la religiosidad mítica responde más o menos a los parámetros que acabo de describirles. El hombre sufre, tiene miedo, no ve manera posible de subsistir y con el miedo constante se inventa la existencia de un Dios que lo consuele y luego, mediante toda una serie de gestos que denominamos culto, intenta convencer a ese Dios para que le ayude. Esto muy brevemente y muy someramente podríamos definir la religiosidad mítica. Pero vamos con la bíblica. El libro del Éxodo nos presenta al pueblo de Israel sometido a una dura esclavitud en Egipto. El Señor, con la intención de liberarlos, se aparece a Moisés, como bien sabemos, y le dice: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra sus opresores, me he fijado en su sufrimiento, y he bajado a liberarlos de los egipcios. Éxodo 3, versículos 7 y 8. Yahvé envía a Moisés ante el faraón para liberar a Israel. Al final dice el Señor a Moisés para confortarlo en su empresa: yo estoy contigo y esta es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en esta montaña. Éxodo 3, 12. Vale, pues detallemos los pasos del proceso de fe descrito en Éxodo. El pueblo sufre la esclavitud antes de que Israel lo pida expresamente. Dios mismo ha oído sus quejidos y le ha mandado un libertador. Moisés los liberará con la fuerza de Dios de la dura servidumbre. Dios dará al pueblo, sin que él aún pueda imaginárselo, la tierra prometida. Finalmente, la nación liberada subirá sobre la montaña a dar gracias a Dios por la liberación y la tierra recibida. Pero entonces, ¿qué diferencia, hermanas y hermanos, entre la experiencia religiosa mítica y la bíblica? Pues en la primera, el dolor humano lleva a la mente humana a inventarse la existencia de un Dios, y después los mismos hombres, mediante el culto, piden a ese Dios que los libere del miedo a vivir. Y en la religiosidad bíblica, hermanas y hermanos, el hombre también experimenta el dolor y el miedo, pero en esas mismas condiciones su experiencia religiosa es distinta. Es Dios quien se ha adelantado a ofrecerles la liberación. Dios, en este caso, nos ha amado primero. Entonces el hombre bíblico se siente liberado por Dios. Su culto ya no es todo un conjunto de ritos complejos encaminados a convencer a Dios para que intervenga en la historia humana. Dios ya ha intervenido, liberándolo además. El culto del hombre liberado siempre es un culto de acción de gracias por la acción salvadora que Dios ha realizado en su vida. La oración del hombre libre siempre es, en el fondo, acción de gracias. El hombre liberado se sabe siempre en las buenas manos de Dios. Tiene la certeza de que cualquier cosa que pida a Dios, si le conviene para su liberación, Dios mismo ya se la ha concedido antes de pedírsela. Pero volvamos de nuevo al Calvario. Allí hay dos ladrones, padeciendo de la dureza de la cruz. Igual que los israelitas en Egipto, lanzan sus gritos de dolor. Pero incluso antes de que ellos gritaran, Dios ya les había respondido. Jesús muere en la cruz, y sin que ellos lo sepan, inauguran el reino de Dios, la nueva tierra prometida. El buen ladrón
Pide a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey. Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de que el ladrón lo pida, Jesús ya ha construido el nuevo reino. En el fondo de la plegaria del malhechor hay una raíz de acción de gracias. Jesús, habiéndolo amado primero, ha inaugurado el reino en el que el buen ladrón pide participar. Y antes de meternos en las características de esa oración del buen ladrón, pues lo vamos a dejar aquí porque me he ido de tiempo, jolines. Madre mía, siempre me pasa igual. En fin, que seguiremos con el bendito buen ladrón, si Dios quiere, el programa que viene. Se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España, y les pido que se unan conmigo una vez más en esta oración. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal, y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de este su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia.